Durante décadas, el mundo creyó conocer a Mariah Carey. Pero lo cierto es que la historia de la voz más icónica del pop se basó en oscuros secretos, manipulación emocional, relaciones tóxicas y traiciones que casi destruyeron su carrera y su vida. Hoy, por fin revelaremos lo que siempre ha intentado ocultar. Desde pequeña, Mariah Carey aprendió que la vida no ofrecía nada gratis, y mucho menos seguridad. Tras la imagen glamurosa que el mundo conoce, se esconde una infancia marcada por la violencia doméstica, los prejuicios raciales y una constante sensación de no pertenecer a ningún lugar. Hija de padre afroamericano y madre blanca, Mariah creció escuchando a sus vecinos decir que su familia era un error. Vio cómo vandalizaban su casa simplemente por el color de piel de su padre, y presenció peleas tan intensas que, según relatos que ella misma contó años después, llamaron a la policía decenas de veces por los explosivos conflictos en el hogar. Estos recuerdos moldearon en quien se convertiría en el futuro. Una mujer que aprendió a ocultar sus emociones, a sonreír incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba y a construir un escudo casi inquebrantable para sobrevivir. Pero lo que pocos saben es que esta infancia turbulenta es la raíz de su mayor trauma, la sensación de ser controlada, manipulada y silenciada. De adolescente, dormía en sofás prestados porque no tenía estabilidad ni dinero. Trabajó y grabó maquetas mientras intentaba escapar de un entorno emocionalmente destructivo. Su madre, aunque su primera influencia artística, también protagonizó episodios polémicos, desde discusiones acaloradas hasta momentos que Mariah describió como emocionalmente inestables. Esta tensa relación con su propia madre crearía heridas que reaparecerían en la cima de su carrera, especialmente cuando las discusiones entre ellas comenzaron a filtrarse en los medios, revelando una dinámica familiar mucho más oscura que la imagen perfecta que se vendía al público. Mariah siempre sintió la necesidad de demostrar su valía, no solo como cantante, sino como alguien merecedora de amor y protección, algo que rara vez recibió en la infancia. El sentimiento de abandono marcó su adolescencia, y no es casualidad que, años después, se viera envuelta en una de las relaciones más controladoras de la historia de la industria musical, la eterna diva de Navidad. De hecho, nació de un escenario de caos, miedo y soledad, donde se juró a sí misma que un día tomaría el control de su propio destino, sin imaginar que ese control sería precisamente el que le arrebatarían cuando alcanzara la fama. Cuando Mariah Carey finalmente consiguió el contrato que cambiaría su vida para siempre, no tenía ni idea de que estaba entrando en uno de los periodos más opresivos y sofocantes de su historia personal. Tommy Mottola, entonces presidente de Sony Music, la descubrió casi como un producto perfecto. Joven, talentosa, manipulable y emocionalmente frágil. Lo que comenzó como una mentoría profesional se convirtió rápidamente en una relación plagada de control psicológico, vigilancia constante y presión inhumana por ser perfecta. Mariah, quien creció con miedo, recuperó esa sensación junto al hombre que se suponía impulsaría su carrera. Dentro de la mansión que compartían, un lugar que Mariah describió años después como una prisión dorada, vivía bajo reglas estrictas. Mottola controlaba sus entrevistas, su ropa, sus horarios e incluso con quién podía hablar. Un equipo de seguridad armado vigilaba cada uno de sus movimientos como si fuera de su propiedad. Las grabaciones eran supervisadas obsesivamente. Si algo en su postura, voz o comportamiento le molestaba, intervenía de inmediato. Era común que las discusiones comenzaran simplemente porque Mariah sonreía demasiado a alguien o porque demostraba independencia. El ambiente se volvió tan tenso que amigos cercanos afirman que pareció perder su identidad, anulando su propia voluntad a cambio de paz. Los medios de comunicación percibieron la relación como un matrimonio glamoroso, una especie de cuento de hadas entre la estrella emergente y el poderoso ejecutivo musical. Pero tras las cámaras había miedo, gritos, puertas cerradas y crisis emocionales que Mariah ocultaba a todos. En entrevistas posteriores, reveló que se sentía vigilada constantemente, hasta el punto de tener que pedir permiso para actividades sencillas, como salir a comer con amigos. Cualquier signo de independencia se percibía como una amenaza, y esto comenzó a afectar no solo su vida personal, sino también su arte. Muchas canciones de esa época, especialmente las más melancólicas, transmiten mensajes codificados sobre el encarcelamiento, la soledad y la asfixia emocional. Lo más impactante es que, mientras el público creía que estaba en la cima de su carrera, Mariah estaba emocionalmente agotada, psicológica y físicamente agotada. La constante manipulación la hizo dudar de sí misma, de su talento e incluso de su cordura. El matrimonio se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada paso en falso podía llevar a discusiones destructivas.
La situación llegó a su punto álgido cuando Meraye finalmente comprendió que si no escapaba de esa realidad, acabaría perdiendo no solo su carrera, sino también su propia vida. Esta huida, planeada casi en secreto, marcó el inicio de su lucha por recuperar su libertad, su música y su identidad. Cuando Meraye finalmente logró distanciarse de Tommy Mottola, creyó que la libertad sería inmediata. Pero lo cierto es que dejar esa relación no significó perder el control. Mottola seguía siendo uno de los hombres más influyentes de la industria musical, y su sombra seguía acechando cada paso que daba. Muchos conocedores afirman que él seguía intentando interferir en sus decisiones, directa o indirectamente, utilizando personas, contratos y presiones internas para limitar su autonomía. Meraye se liberó de la prisión, pero no de la red de influencia que él había construido a su alrededor. Y fue durante este periodo de transición que comenzó su etapa más turbulenta, marcada por un agotamiento extremo, problemas emocionales y un colapso mental tan profundo que culminaría en el famoso colapso público que los medios distorsionaron brutalmente. Mientras intentaba reinventar su carrera con mayor libertad creativa, Meraye se enfrentó a una enorme presión de la industria. La presionaban para que lanzara un éxito tras otro, para mantener una imagen impecable, para ser siempre perfecta, una carga emocional gigantesca para alguien que ya había pasado años bajo presión. Al mismo tiempo, enfrentó conflictos con su familia, especialmente con su hermano y hermana, quienes la acusaban de abandonarlos o no ayudar lo suficiente, cuando en realidad, según Meraye, solo la buscaban cuando querían dinero. Describió estos momentos como constantes puñaladas por la espalda de quienes deberían haberme protegido. Esta traición familiar fue uno de los factores que alimentó su fragilidad emocional. La presión culminó en 2001, cuando Meraye sufrió una crisis nerviosa que casi destruyó su carrera. Los medios de comunicación lo convirtieron todo en una broma, usando palabras como loca e inestable, ignorando por completo el contexto humano detrás de ese momento. En realidad, estaba lidiando con un insomnio severo, agotamiento extremo, conflictos internos y un desgaste psicológico que nunca se había abordado. El episodio más famoso fue su caótica aparición en el programa TRL, donde se comportó de manera extraña, aparentemente fuera de sí, pero lo que nadie sabía era que estaba al borde del colapso, después de noches de insomnio, ataques de ansiedad y toda una vida de opresión acumulada. La situación empeoró cuando la película y el álbum Glitter, un proyecto personal que se suponía marcaría su liberación artística, fue duramente criticado. Muchos creen que hubo un sabotaje interno, ya que estrenar la película al día siguiente de los atentados del 11 de septiembre prácticamente garantizaba su fracaso. El público no estaba emocionalmente preparado para consumir entretenimiento, y la película se convirtió en blanco de un odio injustificado. Meraye fue ridiculizada, subestimada y tratada como si su carrera estuviera terminada. La industria, que antes la había ensalzado, ahora parecía dispuesta a descartarla. Sin apoyo, con su salud mental destrozada y siendo masacrada por la prensa, Meraye perdió el control. Ingresó en una clínica, lejos de las cámaras, donde tuvo que reconocer que estaba emocionalmente destrozada. Este periodo de silencio forzado marcó el final de su etapa más oscura, pero también plantó la semilla de su futuro cambio radical, algo que haría sola, sin nadie que la salvara, demostrando que su fuerza siempre había estado entre bastidores, incluso cuando nadie creía en ella. Tras escapar del control asfixiante de Mottola y sobrevivir al colapso emocional que casi destruyó su imagen pública, Meraye Carey entró en una etapa en la que buscó algo que nunca tuvo realmente, una relación basada en el afecto genuino, no en el poder, el egoísmo ni la manipulación. Sin embargo, al intentar reconstruir su vida amorosa, terminó envuelta en romances marcados por la controversia, las inseguridades y las traiciones que le dejaron profundas cicatrices. Los medios siempre la convirtieron en blanco de chismes, pero tras los titulares sensacionalistas se escondían historias reales de una mujer que intentaba encontrar estabilidad emocional en un mundo que parecía decidido a robarle cualquier forma de paz. Su relación con el cantante Luis Miguel fue uno de los ejemplos más emblemáticos de esta búsqueda de afecto. Al principio, parecían formar una pareja perfecta, dos íconos, dos carreras gigantescas y una química innegable. Pero, según personas cercanas a ellos, la relación fue extremadamente turbulenta. Luis Miguel era conocido por su estilo controlador, sus desapariciones repentinas y su temperamento explosivo. Meraye, ya emocionalmente frágil, se vio de nuevo envuelta en una dinámica inestable. Se cuentan celos excesivos, peleas intensas y momentos en los que la presión de horarios conflictivos destruyó toda armonía entre ellos. La ruptura fue dolorosa,
y Meraye describió esta experiencia como una de las más difíciles de su vida, pues creía haber encontrado por fin a alguien que la comprendiera, solo para descubrir que la historia se repetía. Otro romance que llamó la atención fue su matrimonio con Nick Cannon, una relación que comenzó intensa e impulsivamente. Meraye parecía creer que, esta vez, había encontrado a alguien capaz de brindarle el equilibrio familiar y emocional que siempre había deseado. Y, durante un tiempo, fue precisamente eso: sonrisas, complicidad y la sensación de haber encontrado por fin un refugio seguro. Pero la realidad resultó más compleja. Nick era extremadamente expansivo, estaba lleno de proyectos y buscaba ser el centro de atención, lo que creó fricción con la necesidad de Meraye de estabilidad y privacidad. Además, los rumores de traiciones, los conflictos sobre las prioridades familiares y las diferencias de personalidad comenzaron a erosionar la relación, lo que llevó al divorcio. A pesar de la separación, ambos mantuvieron un respeto mutuo por el bien de sus hijos, pero la ruptura dejó claro que Meraye seguía atrapada en un ciclo emocional difícil de romper. También surgieron otros romances menores y conexiones inusuales, cada uno con sus propios dramas y especulaciones mediáticas. Meraye siempre fue el blanco de hombres que se acercaban a ella atraídos por el brillo, la imagen, el estatus, pero que no entendían las heridas, los miedos y la fragilidad emocional que había arrastrado desde la infancia. Con cada decepción, se encerraba más en sí misma, creando barreras emocionales para evitar más sufrimiento. Y, sin embargo, paradójicamente, continuó buscando el tipo de amor que creía merecer. Un amor ligero, seguro y verdadero. Esta mezcla de esperanza y dolor marcó su trayectoria emocional y dejó claro que, detrás de la diva segura y lujosa, hay una mujer que siempre ha luchado por ser amada por quien realmente es, y no por lo que representa. Si hay un área en la vida de Meraye Carey que siempre ha parecido más delicada que sus relaciones románticas, esa es su familia, un núcleo marcado por resentimientos acumulados, manipulaciones emocionales y conflictos que derivaron en escándalos públicos. A pesar de su imagen de diva glamurosa, Meraye pasó buena parte de su vida luchando contra ataques provenientes precisamente de quienes deberían haberla apoyado. Los dramas con sus hermanos y su propia madre se volvieron tan intensos que, en ciertos momentos, la prensa convirtió estas heridas íntimas en titulares sensacionalistas. Pero lo que nadie vio fue el impacto emocional que esto tuvo en ella, quien ya arrastraba traumas de la infancia. Su hermana, Alison Carey, fue la figura más controvertida de esta historia. Involucrada en drogas, problemas legales y un comportamiento impredecible, Alison reapareció con frecuencia en los medios con graves acusaciones contra Meraye, alegando haber sido abandonada o ignorada. Incluso afirmó que Meraye se había negado a ayudarla económicamente en momentos críticos, insinuando que la cantante era fría e insensible. Sin embargo, documentos judiciales y relatos de personas cercanas a ella revelan lo contrario. Meraye intentó ayudarla en numerosas ocasiones, pero se enfrentó a situaciones extremadamente peligrosas, incluyendo intentos de chantaje, amenazas y comportamientos que pusieron en riesgo su seguridad. El público solo vio las declaraciones escandalosas, pero no el miedo, la decepción y el trauma que subyacieron a la decisión de distanciarse. Su hermano, Morgan Carey, también generó intensos conflictos al acusarla públicamente de inventar historias sobre su familia para vender libros y promocionar su imagen de víctima. Incluso la demandó tras la publicación del libro El significado de Meraye Carey, alegando difamación. Sin embargo, las palabras más duras vinieron de la propia Meraye, quien describió la relación con él como volátil, impredecible y marcada por arrebatos de violencia emocional. Cada nueva aparición pública de Morgan generaba nuevo dolor, demostrando que la ruptura emocional entre ellos era más profunda de lo que cualquier reconciliación rápida podría resolver. Incluso su madre, Patricia, fue parte de los conflictos. Aunque fuera responsable de introducir a Meraye al mundo de la música, también influyó en momentos difíciles de la vida de la cantante, incluyendo episodios en los que se distanciaron durante largos periodos. En su libro, Meraye describió situaciones en las que su madre supuestamente minimizó sus traumas, invalidó sus sentimientos e incluso hizo comentarios hirientes sobre su carrera y personalidad. Patricia nunca admitió públicamente estas acusaciones, lo que creó una brecha aún mayor, mezclada con viejos agravios que nunca se resolvieron. La relación entre ellas sigue siendo compleja, con acercamientos y distanciamientos cíclicos. Estas revelaciones públicas de la familia Carey fueron devastadoras no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Con cada nueva entrevista polémica de los hermanos, los medios de comunicación utilizaron el turbulento pasado de Meraye como combustible para titulares maliciosos.
Pero detrás de estas narrativas se escondía una simple verdad. Meraie siempre anheló una familia unida, pero recibió ataques, acusaciones e ingratitud. Estos conflictos se convirtieron en una parte invisible de su constante lucha por la estabilidad emocional, una batalla librada lejos del escenario, lejos de los focos y lejos del público, que a menudo no se da cuenta de que, detrás de la diva, hay una mujer marcada por las mismas personas que deberían haberla protegido. Si hay alguien que comprende profundamente el precio de la fama, esa persona es Meraie Carey. Durante años, los medios la han convertido tanto en un ícono como en un blanco fácil, alimentando una caricatura exagerada de la diva difícil, creada no a partir de hechos, sino de distorsiones y detalles manipulados. Meraie, quien siempre ha usado el humor y la ironía para lidiar con situaciones incómodas, se vio atrapada en una espiral de titulares sensacionalistas que distorsionaron su personalidad, alimentaron rumores y crearon una narrativa pública completamente desconectada de la realidad. Así nacieron frases que se convirtieron en memes, como el famoso "No la conozco", dirigido a Jennifer López. Lo que parecía una simple provocación divertida en realidad ocultaba una tensión real en la industria, rumores de sabotaje, rivalidades alimentadas por ejecutivos y una lucha silenciosa por un espacio en la cultura pop. A lo largo de su carrera, Meraie ha hecho declaraciones que la prensa ha convertido en oro puro para la controversia. Cuando mencionó que solo dormía rodeada de una humedad superior a la normal para proteger su voz, la prensa sensacionalista lo convirtió en absurdas exigencias de diva. Cuando dijo que no le gustaba que la fotografiaran desde su lado izquierdo, inventaron historias sobre que les prohibía a equipos enteros usar ese ángulo. Incluso sus hábitos navideños, que contribuyen a su imagen festiva, fueron tildados de obsesión exagerada, cuando en realidad eran una forma emocional de reconstruir la infancia que nunca tuvo. Cada pequeño detalle de su vida fue convertido en noticia distorsionada, como si fuera un personaje creado para entretener y no una mujer real con fragilidades, preferencias y limitaciones. Uno de los momentos más explotados por la prensa fue la supuesta rivalidad con Whitney Houston. La prensa sensacionalista las pintó como enemigas mortales, cuando en realidad ambas se respetaban profundamente e incluso colaboraban. Pero los medios necesitaban drama, necesitaban un duelo entre divas, y Meraie fue utilizada con frecuencia como el centro de este juego. Lo mismo ocurrió con las noticias sobre celos, estrellato y ataques de ira, a menudo inventados o exagerados para vender noticias. Y, por supuesto, estaba el episodio recurrente de la polémica del playback, cuando los medios la criticaron duramente por actuaciones en las que su voz sonaba pregrabada. En lugar de analizar seriamente la presión vocal sobre una de las voces más solicitadas del mundo, la prensa sensacionalista prefirió reforzar la idea de que estaba acabada o irrelevante. La presión constante contribuyó a que Meraie construyera una imagen pública hiperprotegida, casi teatral. Irónicamente, abrazó el título de diva, convirtiendo en humor lo que la prensa usaba para atacarla. Vestía ropa extravagante, frases icónicas y actitudes calculadas, no por capricho, sino como escudo, una forma astuta de controlar la narrativa y evitar que la prensa sensacionalista tuviera nuevas oportunidades para atacarla. El brillo, el lujo, la exageración, todo esto se convirtió en parte de una armadura cuidadosamente construida. Meraie descubrió que si no podía evitar que los medios inventaran historias, al menos podía crear su propia versión, ofreciendo al público una actuación legendaria mientras ocultaba a la mujer herida tras las cámaras. Esta guerra con los medios moldeó su imagen para siempre. Meraie aprendió a sobrevivir en un entorno que intentaba destruirla repetidamente, convirtiendo cada crítica en fuerza y cada escándalo en una narrativa. Pero esta batalla constante también tuvo un alto precio, exigiéndole una resiliencia que pocos imaginan. Y, sin embargo, entre risas, glamour e ironía, Meraie continuó y continúa demostrando al mundo que es mucho más que una diva. Es una superviviente, una estratega y una mujer que supo transformar el dolor en poder. Tras años lidiando con relaciones tóxicas, manipulación profesional, crisis emocionales, escándalos familiares e interminables batallas con los medios, Meraie Carey decidió hacer algo que muchos artistas no pueden: tomar las riendas de su propia narrativa. Y esta transformación no se produjo de la noche a la mañana. Comenzó silenciosa, interna y profundamente. Un proceso de sanación que implicó terapia, autoconocimiento, instinto de supervivencia, la valentía de afrontar los traumas que había arrastrado desde la infancia. La mujer que el mundo veía como inaccesible o exagerada estaba, por primera vez, reconstruyendo su identidad lejos de las expectativas y presiones de la industria. El lanzamiento de The Immense Passion of Mimi en 2005 fue más que un álbum.
fue una declaración de libertad. El mundo presenció el renacimiento de una artista que muchos creían acabada, pero que regresó más fuerte, más segura y conectada con su propia esencia. La crítica reconoció este momento como la verdadera emancipación de Meraye, no solo musical, sino emocional. Volvió a dominar las listas de éxitos, a recibir premios y a demostrar que, a pesar de todos los intentos de silenciarla, su voz, tanto literal como metafórica, seguía siendo demasiado poderosa como para ser silenciada. En los años siguientes, Meraye comenzó a adoptar una postura más clara sobre la salud mental, algo por lo que había sido ridiculizada durante décadas. En entrevistas recientes, reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar, un paso valiente en una industria donde la vulnerabilidad a menudo se usa en contra de la artista. Al reconocer su condición, no solo eliminó el estigma que se le había impuesto en 2001, sino que también se convirtió en un símbolo de fortaleza para millones de personas que enfrentan problemas de salud mental. La diva perfecta dio paso a una mujer real, transparente y orgullosa de su trayectoria. Hoy, Meraye vive en un equilibrio inusual para alguien tan vigilada. Se dedica a sus hijos, a los proyectos que realmente encienden su pasión y al legado artístico que continúa creciendo. Sigue celebrando la Navidad con entusiasmo, no como marketing, sino como un ritual emocional que la conecta con la infancia que nunca tuvo. Sus espectáculos siguen llenando estadios. Su música sigue influyendo en las nuevas generaciones y, a pesar de seguir enfrentando críticas y rumores, parece haber encontrado por fin la paz consigo misma. La imagen pública de la glamurosa diva persiste, pero ahora es una lección, no una defensa. Meraye Carey hoy es más que un ícono, más que un nombre legendario. Es el ejemplo viviente de cómo alguien puede ser destruido repetidamente y, sin embargo, renacer más fuerte, más brillante y más sincero. Su historia está hecha de dolor, superación, talento y resiliencia. Una trayectoria que demuestra que el éxito no siempre protege, a veces expone. Pero Meraye aprendió a transformar la exposición en poder. Y, contrariamente a lo que muchos deseaban, no fue borrada. Sobrevivió, evolucionó y se convirtió en una de las figuras más fascinantes y complejas de la cultura pop. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las historias profundas y reveladoras como esta. Así que adelante, dale a me gusta, porque eso realmente ayuda al canal a seguir ofreciendo contenido tan sólido como este. Y, por supuesto, suscríbete al canal ahora mismo, porque tenemos nuevos vídeos cada semana sobre las verdades ocultas de las celebridades. Me encantaría saber tu opinión. ¿Qué le pareció la historia de Meraye Carey? ¿Crees que fue víctima del sistema, de su familia o de sus propias decisiones? Comenta abajo, porque leo todos los comentarios. Y antes de irte, no olvides, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Es aún más interesante, controvertido y cautivador que este. Nos vemos allí.